Santa Mónica Servicios Informativos. Periodismo que construye. Periodismo que crea un mundo mejor. Un mundo mejor. Periodistas en sábado. Bienvenidos y bienvenidas a Periodistas en Sábado a través de Santa Mónica Radio y Televisión Digital. Muchas gracias por su amable sintonía. Hoy tenemos como invitado al profesor Manuel Alarcón Díaz, a cargo del área de gestión pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL de la provincia de Chota, para conversar sobre la actualización del proyecto educativo local, PEL, el denominado PEL 2016-2030. En ese sentido, damos la bienvenida de inmediato a nuestro invitado. ¿Cómo está, maestro Manuel? Gracias por estar en Periodistas en Sábado. Muchas gracias a Radio Santa Mónica por la invitación y por discutir estos temas tan importantes para la educación de nuestro pueblo. El PEL es la guía prácticamente del desarrollo educativo provincial, si no me equivoco, y es por eso que para comenzar el programa es importante enfatizar en la importancia del proyecto educativo local para la educación en esta parte del país. Es muy importante planificar lo que vamos a hacer, generar escenarios futuros para ver por dónde están las demandas de la sociedad, cuáles son las tendencias actuales y cuál sería el escenario que deberíamos idear de aquí a unos años. De manera parecida, por ejemplo, a los planes de desarrollo concertado provincial, regional, el PEL es algo así, pero en el sector educación. Es la misma, si no me equivoco, es la guía, tiene la misma, el horizonte, ¿verdad? Tiene la misma guía de ese plan del país y tiene también esa misma lógica, solo en un sector, que es sector educación. Educación. Cierto. Sí, para tener con mayor claridad sobre la importancia de este documento, del proyecto educativo local para la educación. Es la guía, es el horizonte hacia donde queremos ir, previo a todo un trabajo de diagnóstico, análisis y otras cosas que seguramente usted nos va a dar a conocer sobre el proceso de elaboración y actualización de este documento. Sobre la estructura y componentes, una breve referencia también. Es importante para que la población conozca y entienda de qué estamos hablando con mayor claridad. Sí, hay una estrategia de planificación que a veces parte por generar una perspectiva, es decir, idear de aquí a 15 o 10 años cómo estaría conformada la sociedad, cuál es la demanda de la sociedad en el sector educación, cómo estarían formados los ciudadanos para esa época. Eso se llama prospectiva, o sea, de generar un escenario futuro, un escenario de varios años adelante. Pero luego vamos viendo y analizando nuestra situación real, cómo estamos en nuestra provincia de Chota. Pero es que de ahí se tiene que partir para hacer la proyección, ¿no? De la realidad. Por eso le digo, hay dos caminos. Hay un camino que antes mucho lo utilizábamos, ya sea con una estrategia que se llama el marco lógico o con otra estrategia que se llamaba el FODA, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Esas dos estrategias partían de la realidad actual. O sea, hacía un diagnóstico de cómo estoy ahorita, cómo estoy yo, cuáles son mis problemas, cuáles son mis debilidades, o sea, cuál es mi contexto hoy. Pero hay otra estrategia también, que ya es muy utilizada hace varios años en la planificación, que se llama prospectiva, que yo no digo cómo estoy hoy primero, pero sí cómo quiero estar dentro de un periodo de tiempo. Muchos lo utilizan las empresas, esa estrategia. Dice, de aquí en 6 años o en 10 años, ¿cómo me veo yo? ¿Cómo quiero estar yo? Claro, ¿cómo me proyecto yo? O sea, ¿cuál es la imagen que quiero tener? La visión que tengo. Claro, en 6, 10, 15 años. O sea, ¿cómo veo yo? ¿Cómo me veo? Y a partir de decir cómo está ese escenario, de aquí a 15 años, entonces me voy a mi realidad y digo, ¿y cómo estoy hoy? Ahora, ¿y qué tengo que hacer
Este objetivo meta en 10, 15 o claro, 6, 5, entonces 6 años. digo, ya tengo mi escenario futuro diseñado, ya tengo mi situación real. Ahora genero estrategias para llegar desde hoy a ese escenario. Es como un plan, un proyecto de vida también personal, ¿no? Correcto, O sea, un proyecto de vida. Pues usted dice, yo quiero ser ingeniero. Ese es pero ahora estoy en secundaria, Ahora por estoy en ejemplo, correcto. o estoy en la academia, o estoy en primaria. Sí, eso es lo que hacen Es las algo personas. así. Es lo que hacemos las personas, solo que en este caso hace una institución o un grupo Para de el sector ciudadanos. educación. Para el sector educación. Entonces concluimos de que el proyecto, o en que el proyecto educativo local es fundamental para orientar al sector educación de manera planificada y con objetivos y metas claras, con estrategias también lo suficientemente efectivas para lograr esos objetivos y metas. ¿O me equivoco? Claro, hay varios mensajes que dicen, si tú no tienes un puerto donde ir y tienes una barca, pues vas a la deriva. Anclarás en cualquier puerto. Pero vas a la deriva. Correcto. Entonces, el proyecto educativo local nos dice ese escenario futuro diseñado con una estrategia y la situación real, como estábamos diciendo antes. Entonces, todo el camino que transitamos ya está planificado. Estamos conversando con el profesor Manuel Alarcón Díaz, a cargo de gestión pedagógica de la UGEL, sobre el proyecto educativo local. La Dirección Regional de Educación de Cajamarca ha dispuesto la actualización de este proyecto. Sin embargo, en realidad, ¿cuándo ha sido implementado el PEL 2016-2030, maestro? Así, sinceramente, ¿cuándo? Tuvimos dificultades, primero porque el proyecto lo concluimos por el año 2019 más o menos. Y 20 ya se imprimen los ejemplares. Claro, y el 2020 se genera la pandemia. Entonces teníamos la resolución, pero en stand-by. ¿No? El 20 no se pudo accionar. El 21 seguía la pandemia. Pero en esos 2 años sucede algo, ¿no? Que cambian, en este caso, muchos directores de UGEL, en 5 meses, en 8 meses, y recién, el 2023, viene el actual director. Claro, el 22, algo así, 23, viene el actual director, y el director no es chotano. Mientras se va interesando en el documento, han pasado ya cerca de 3 o 4 años desde que llegó. Entonces hay una dificultad ahí, y sucede que el proyecto educativo local primero es un instrumento de planificación, y como tal tendría que estar en los instrumentos de planificación de cada institución educativa. No ha llegado a las instituciones educativas porque no se difundió, pero sí estuvo en la unidad de gestión educativa local, que todos los años hace un plan operativo institucional. En conclusión, este proyecto educativo local, que comenzó a ser elaborado en 2016 y que terminó 2019, estuvo listo 2020, por ahí sí. Hasta ahora no ha logrado ser implementado como corresponde. Sinceramente. Correctamente. Y eso nos lleva a otra pregunta. Siendo un documento tan fundamental, parte de la columna vertebral de la educación, fundamental para... Volvemos a reiterar, para saber cómo es o qué queremos ser en 5 o 10 años, cómo queremos que esté el sector educación, qué tipo de ciudadano queremos formar, siendo este documento fundamental. Es decir, ¿lo hemos hecho para que esté encarpetado ahí en la UGEL? Hay una tendencia, estábamos hablando fuera de micrófono, de hacer hábitos en las personas, de generar hábitos. Entonces, en el país, el tema de planificación, dijéramos que está un poco descuidado, ¿no? Sí, pero... Entonces, tenemos un proyecto educativo nacional, por ejemplo. Sí, un regional. De ciudadanía plena. Ese es lo que queremos, ciudadanía plena. Tenemos un instrumento regional. Claro. Primero, el 2005 generó el primer proyecto educativo regional. Ese de 2005 no se implementó. No, ninguno hasta ahora. Hay que ser realista. Y el actual lleva ya desde el 2023, que se publicó, que es la comunidad que genera desarrollo, ¿no? El proyecto educativo regional tampoco se viene implementando en la medida de las estrategias que están planificadas.
Y en Chota, pues, es casi lo mismo. Por eso entonces, digo, ahorita, estamos haciendo documentos para encarpetarlos. Pero ahorita también hay un tema ya político, ¿no? Entonces, ahorita para terminar ya el periodo del actual gobierno regional, tiene el interés de algunas provincias no tienen proyecto educativo local. Entonces, se les han dicho que tienen que elaborar. Y los que tenemos que actualizar. Pero la pregunta está, el gobierno regional, de aquí al próximo año, va a ser cambiado. ¿Cuál será la tendencia del que ingresa de nuevo? El que ingresa de nuevo va a tener el interés de que todos sus instrumentos de gestión vayan orientados con sus proyectos educativos locales y regionales y nacionales, o es que va a ser con un piloto automático. Sí, pues es que por eso le digo, si no, o sea, siendo un documento tan fundamental que lo elaboremos solo para dejarlo ahí en el estante, archivarlo, ahí polveándose el documento, cuando debería ser implementado, porque ya, o sea, es indiscutible que es fundamental para tener, digamos, o encaminar al sector educación como corresponde. Tal vez lo que, igual que en la política, mi estimado Vicente, podríamos indicar también que nos falta un poco de vigilancia ciudadana, ¿no? Eso es lo otro, ¿no? Vigilancia ciudadana. No ya las autoridades no lo implementaban, pero la vigilancia ciudadana, el sindicato de profesores, el sindicato de administrativos, la misma población, el las frente rondas, de defensa, las APAFAS, porque también no levantan su voz y dicen, señores, y hay documentos, por favor. A ver, ¿estamos yendo en la línea de lo planificado o estamos haciendo solamente las actividades centralistas del Ministerio de Educación? O hemos perdido el tiempo en esta elaboración, y no solo tiempo, también dinero. Claro, pero ahí está lo que mucha gente ha pensado, lo que mucha gente ha soñado, lo que mucha gente ha ideado, es lo que está ahí en este documento. Pero las autoridades a veces no le dan la importancia que requiere y no le colocan en los planes que tienen que hacer. O sea, no hay institución que no haga planes de corto plazo. Claro. No hay institución. Y es preocupante que no se lo dé la importancia al proyecto educativo local, considerando que la educación es uno de los ejes del desarrollo humano, social. Quizás sea porque en educación o en varios sectores no estamos tan acostumbrados a rendir cuentas de nuestros actos. Por ejemplo, en educación, el rendir cuentas es sobre los resultados de aprendizaje. Claro. Es el rendir cuentas. Pero, ¿qué cuentas vamos a rendir? Y si cómo estamos según, por ejemplo, la evaluación nacional del año pasado de logro de aprendizaje, hemos bajado, estamos abajo. Claro, ahí está. Ni siquiera el 30%. Claro, esas serían algunas de las acotaciones que hacemos para que sea muy importante la planificación estratégica y ordenada. Entonces, creo que desde esa tribuna que tienes acá en la radio, podríamos incentivar a la misma población a que exija a sus autoridades, no solamente el sector educación, hay otros sectores también, para que todos vayamos con un instrumento de largo plazo o de mediano plazo, para que nuestros documentos, que son planificaciones de corto plazo, se alineen a eso y rindamos cuentas. Para no estar improvisando o estar a la deriva prácticamente, porque si una planificación clara, con objetivos y metas claras, estamos a la deriva. Claro, una mirada cortoplacista nada más. Y vamos a estar improvisando, como ocurre en el tema político. Y usted ha dicho algo muy importante, el rol que es clave también de la sociedad civil organizada. Como pasa también en política, o sea, no es solo yo voy, elijo a mi congresista, a mi presidente, a mi alcalde, a mi gobernador regional y después espero 4 o 5 años, según el nivel de gobierno, para volver a las urnas y con suerte o me lamento o lloro o me alegro, porque si lo hace o no bien la autoridad, no debería hacer eso. Es decir, no solo elegir o no solo elaborar un documento, sino también vigilar, exigir que se cumpla. Decimos que si no hacemos control ciudadano, vigilancia ciudadana, nos volvemos cómplices de lo que pueda suceder. Entonces, hace buen tiempo ya que en nuestro país la sociedad no está bien organizada y no está reclamando los derechos que le competen, ¿no? que tiene los derechos. El derecho a la educación es fundamental. Y no solo a una educación, a una buena educación. A una educación de calidad también se dice ahí, ¿no? Donde todos los chicos consigan o logren los resultados que se espera de ellos en su edad. Eso es lo que indica la norma. Y que al final toda la educación también, digamos, nos lleve a tener una sociedad más humana,
Una sociedad más desarrollada. Desarrollada en todos los aspectos, en el aspecto económico, humano, social, etcétera, etcétera. Sí, pues Porque y tal vez ahí bien está también el proyecto educativo nacional, la inclusión y la equidad. ¿Por qué? Porque hay sectores vulnerables que necesitan más atención todavía. Es necesario dar a conocer sobre el proyecto educativo local, que fue una construcción colectiva. Participativa. ¿No? Colectiva. En la elaboración participaron más de 20,000 personas de manera directa e indirecta, a través de 5 congresos internacionales, ojo, 5 congresos internacionales, 38 talleres de trabajo, 2 en cada uno de los 19 distritos, 14 paneles foro provinciales, consultorías nacionales e internacionales, decenas de reuniones de trabajo y aportes individuales. Figuran, acá está el proyecto educativo local, 2016-2030, figuran 56 autores en este proyecto educativo local. La primera edición es de 2020. O sea, todo un trabajo que se hizo, maestro, para lo que decíamos, o sea, para que esté encarpetado ahí, guardadito ahí. Ojalá, creo que sí está despolvadito, porque en la UGEL sí hay mantenimiento, ¿no? Ahí hay un par de cosas de repente, mi estimado Vicente. Primero es que lo que hacen los académicos, los técnicos, las comisiones, es alcanzar información organizada a los decisores de política. Los decisores tienen esa herramienta para tomar, bien dice, ¿no?, decisiones. El asunto va, creo, en lo segundo, ¿no?, en la toma de decisiones. Ya el instrumento está ahí desde el 2020 con resolución. Y no es un trabajo con el cualquiera, como sí, se estaba revisando. Sí, dirigimos también esa... Usted participó, ¿no? Yo fui presidente de esa comisión, presidente de la comisión técnica. Hay que ver que hay dos instancias ahí. El COPALE y la comisión técnica. El Consejo Participativo Local de Educación de la provincia de Chota, llamado COPALE también, y la comisión técnica, que es la que se encarga de construir el instrumento. La comisión técnica alcanza al COPALE para su aprobación, el COPALE alcanza a la región para su resolución, y una vez que tiene resolución se debe implementar. Pero como le digo, el instrumento está, el asunto falta la decisión de política, el decisor para que se pueda implementar. Y es ahí donde es necesario conocer con precisión quién debe implementarlo, quiénes debemos estar inmersos en la implementación de este proyecto educativo local, profesor Manuel. Sí, en la construcción estamos todos, porque la formación la ejercemos todos. La formación del ciudadano no depende solamente de un aula. Sí, eso ya lo hemos discutido, ¿no? Sí, depende de todos. Entonces, en ese escenario de todos, también, si bien tenemos una instancia que debe implementar lo que es la unidad de gestión educativa local con sus instituciones educativas, ¿no?, pero también hay una instancia de vigilancia. La instancia de vigilancia son los primeros usuarios del servicio, son los padres de familia con los estudiantes, ¿no? Pero también están las autoridades, también está la sociedad civil organizada, que debe reclamar que estos instrumentos se vayan aplicando. Lo que no ha sucedido en estos años, ¿no? Entonces, ahorita estamos actualizando, ya también presido la comisión que está revisando este instrumento. Hay algunos datos del diagnóstico que hay que actualizar como población. Por ejemplo, hay un dato en el tema de la población chotana, de la provincia de Chota, que va decreciendo en menos 1.1% según el INEI. ¿No? Varios años vamos decreciendo, de 64.000 que fuimos por el año 2015, ahora estamos en 142.000. Entonces, es una sociedad que va decreciendo. ¿Qué indica, por ejemplo, ese dato? Que esfuerzos para crear nuevas instituciones ya no podrían hacerse, porque hay menos población. Hay menos población, por ejemplo, hay un dato ahí. ¿Y qué nos genera ese dato también? Hay que avanzar a la educación personalizada, a la educación más de ciudadano, ¿no?, del estudiante. No uniformizar a todos. No homogenizar a todos, porque ya son menos.
Bueno. O sea, antes, por ejemplo, en mi caso, yo siempre recuerdo, el primer año que ejercí la docencia, me tocó 65 alumnos en mi sección. Hoy 65 alumnos, ni en la ciudad. No. Llegan a 40, creo, ¿no? A 42, 45, 30. Y en el área rural tenemos secciones de 2 alumnos. De 2 alumnos. Ay, colegios secundarios con 25 alumnos en las 5 secciones. Puede ser. Entonces, un poco... ese primer dato de la población me genera que hagamos una proyección, ¿no? En una educación más de calidad, personalizada. Ya no hay pretexto para decir tengo mucho estudiante, no me permite. Claro, ya no hay pretexto para decir que homogenizo a todos, ya no hay pretexto para decir que yo no guío a cada quien de acuerdo a sus necesidades cualidades. Ya no puede ser pretexto de decir yo no conozco a todos los alumnos, lo conozco a cabalidad a todos los alumnos porque son menos. Entonces ahí tengo un primer dato. Y una oportunidad de oro, maestro, para lo que usted dice, mejorar pero la calidad. Tenemos otro dato también medio complicado que estamos en la actualización. El otro dato es que hay una migración de la población joven a ámbitos urbanos o de costa o de selva. Entonces, nos estamos quedando en las comunidades rurales sin población joven. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí hay otra cosa. Y ahí generamos la educación técnica, por ejemplo, es clave. Porque si usted no tiene una educación técnica en las comunidades para que vayan generándose opciones ocupacionales, empresas pequeñas, microempresas. Mejor dicho, para que aprovechen su entorno, sus recursos. Esa población joven va a seguir inmigrando. Claro, y no vamos a quedar con comunidades rurales sin población. No es la primera vez que lo hemos observado eso. Incluso decíamos eso pone en riesgo, por ejemplo, el tema de la seguridad alimentaria. Correcto. Entonces ya no va bien que cultive el campo. Pero nosotros no estamos generando esa escuela. Esa escuela con variante o en formación técnica que está en el proyecto educativo local. Pero ahora, con ese dato del diagnóstico, se enfatiza más. Ya es, digamos, un clamor popular. Generar instituciones educativas, convertir instituciones educativas con variante en formación técnica. Entonces, está claro sobre quién debe implementar este proyecto educativo local, aunque hasta ahora, sigue resultando paradójico que estamos actualizando un proyecto que ni siquiera hemos comenzado a implementarlo como deberíamos. Eso también demuestra que hay desinterés por parte de los actores, y muy bien usted lo explicaba, no solo institucionales, sino también sociedad civil organizada. Y no debería, porque reitero, y eso creo que todos coincidimos, que la educación es clave para el desarrollo, es eje de desarrollo. Por lo tanto, no debemos estar a medias tintas con el tema de la educación, no debemos ser ni siquiera flexibles cuando se trata de cumplir responsabilidades, compromisos, cuando se trata de que funcione como debe funcionar, de manera planificada, con metas y objetivos claros. Ahí había un par de metáforas que pueda valer, Vicente, ¿no? Uno es que quizá con lo que estás indicando hemos comprado un carro y no lo hemos utilizado. Pero ahora necesita el carro que lo llevamos al mecánico para que lo pueda actualizar, porque de repente hay varias cosas están ya no actualizadas. Y por falta de uso. Claro, y la otra cosa que decías que es tan importante la formación del ciudadano, porque hay otra metáfora linda ahí, ¿no? Si un médico se equivoca al administrar dosis a un paciente o al... Puede matarlo a un paciente, a uno. A uno nada más. Pero si los docentes nos equivocamos, una sociedad entera sufre las consecuencias de esa formación precaria. Entonces, es urgente, es vital que vayamos mejorando esta tarea y exigiendo que las autoridades vayan implementando proyectos de mediano plazo o de largo plazo. ¿Esto de la actualización lo exige la norma o es por iniciativa local o regional, en este caso regional? No hay casi exigencia normativa. No hay exigencia normativa. Más bien es una decisión regional. Porque nosotros podemos decir, tenemos el documento, está todavía hasta el 2030. Claro.
pero el asunto está que hay varios datos, como le digo, que se han acelerado ya, ¿no? Sí, sí. El Por los cambios, claro, ¿no? Hay otro dato que se ha acelerado ahorita, que es el tema de uso de la Internet y de la tecnología de información y comunicación. Ese es urgente. O sea, ya no hay persona que no tenga un celular, por ejemplo. No hay persona que no utilice Internet. Entonces necesitamos hacer uso de eso. Necesitamos que eso esté actualizado, que eso esté programado. Y también es necesario conocer qué función tiene el Consejo Participativo Local de Educación COPALE y la Comisión Técnica. ¿Qué funciones concretas, maestro? Ya, el Consejo Participativo Local de Educación mayormente está representado por representantes o autoridades de los diversos sectores. ¿Sí? Está encabezando, claro, el sector educación con su director de Unidad de Gestión Educativa Local, pero está en toda la instancia civil. Está DISA, está Agricultura, está Mincetur, está Policía, están todos. Ministerio Público. Debe ser más o menos 30 los que llegan ahí. 30. Más o menos, ¿no? Entonces, ese es el Consejo Participativo, que también a veces está inactivo. Por eso le decía, ¿qué función tiene el Consejo Participativo? La función, como consejo, tiene que sesionar, como consejo, tiene que liderar la educación, como consejo, tiene que aprobar los instrumentos que le alcanzan. Como consejo, debe estar preocupado por las tendencias y las demandas de la sociedad. Por la problemática. Claro, por la problemática también. Todo este asunto, por ejemplo, ahorita de las instituciones educativas, por decir, la puntualidad, debería ser una preocupación para el Consejo. No, debe sesionar. Pero el Consejo, hasta donde entiendo, solo estaba activo para elaborar el PEL, porque después no escucho de Consejo. Y usted que es parte del sector, ¿está activo o no el participativo local, el COPALE? Bueno, el Consejo, pues nosotros como no somos, en mi caso, no soy... Claro, usted es el director. Claro, es el director. No le podría indicar porque ya ellos tienen su propia programación. Bueno, al menos no me han informado. Pero que yo sepa, yo escuché del Consejo solo para la elaboración del PEL. Sinceramente, después... Se ha quedado. Y me decía la otra pregunta era, ¿y qué función cumple la Comisión Técnica? La Comisión Técnica es... ¿O quiénes lo integran? Es un grupo de personas entendidas en la materia, en el sector educación, que le encargan ciertas acciones. El Consejo le encarga. La Comisión Técnica, en este caso ahorita está integrada por 8 personas, hemos dicho que la integren más, pero está integrada por en caso mío, yo represento a la UGEL, ¿no? Hay representante de la UNACH, hay representante de pedagógico, hay representante tecnológico, hay representante de los directores, de los docentes. Entonces podemos decir que ahí está la academia. La academia, correcto. Sí, ahí están los representantes. En la Comisión Técnica. En la Comisión Técnica. Ahorita la Comisión Técnica, el encargo que tenemos es la actualización. Es la actualización. Pero sinceramente, antes de esta actualización, no nos también estaba inactiva. Claro, la Comisión Técnica, nos dijeron, el 2016 también se instaló la Comisión Técnica. Sí, para el COPALE. Para el PEL. Nos dijeron, tienen que elaborar el Proyecto Educativo Nacional. Y ahí estábamos con José Gálvez, con Heidi Revilla, con un montón de gente. Y entonces hicimos todo lo que usted ha relatado. ¿Sí? Y entregamos al COPALE el documento. Y el COPALE se ha encargado de imprimir, de difundir ese asunto. Ya no era asunto de la comisión. Ahí terminó su función en la comisión. No es una función permanente como el COPALE. No es. Ya. O sea, a la comisión le encargan ciertas tareas específicas y va entregando al COPALE la tarea que le encomiendan. Ahora, por ejemplo, está una comisión técnica del actual COPALE y nos han indicado, bueno, actualicen el PEL. Sí. Pero en todo caso, el COPALE es un elefante, bueno, no es el término, creo, correcto. Simplemente está inactivo. Creo que como pasa con todas las sociedades. Pero no debería. Claro, a veces no se ve lo que se realiza y cuando usted no ve
quiere decir no hay, ¿no? Puede ser que sea eso, o quizá también a los integrantes del COPALE, que en este caso son autoridades, claro. Inclutarla a esta Incluso radio. está la municipalidad, Claro, con el la alcalde. municipalidad, claro. Es el gobierno local. Claro. Entonces, el regidor de Educación y Cultura. Entonces, debería ser también que vengan a estos medios y puedan explicar sus tareas. Es que no vienen porque no hay que expliquen, pues, maestro. Hay que las cosas como son. Esa es otra cosa. ¿Qué va a explicar si no hay COPALE activo como debería estarlo? ¿Qué van a explicar? Y es una pena, y debe llamarnos también lo que usted ha dicho a la reflexión y también a una reacción sana, por supuesto, de la sociedad civil organizada. O sea, por favor, COPALE o autoridades cumplan su función, porque estamos hablando de la educación, pero cada vez parece que estamos más lejos de eso. Las organizaciones sociales están en crisis y eso se ve mucho, más aún todavía en el norte del país, ¿no? Quizá Sobre cuando hay no hay un trabajo activo, se retrasan las tareas, pues, ¿no? No, pues es innegable. No avanzamos en la línea que quisiéramos avanzar. Claro. Y Y como nadie me exige, y como que estoy mal acostumbrado a que me exijan para cumplir lo que debería cumplir sin que me exijan, entonces pues estoy cómodo. Claro, no pasa nada. Ahí hay un tema también, quizá venga a colación este asunto de liderazgo, ¿no? En el país realmente estamos en una crisis de liderazgo y de responsabilidad social. Si a mí me encargan un puesto, mi responsabilidad social es mucho más alta y debo dar cuentas al pueblo de eso. Claro. Y más, no solo dar cuentas, sino ser consciente. Me han encomendado esta función, esta responsabilidad, tengo estos compromisos, para eso me pagan, entonces debo hacerlo como tiene que ser. O sea, porque si no, imagínese, me encomiendan una función como autoridad, como funcionario, me pagan por eso y muchas veces no es un pago, digamos así, bajo, y encima no hago nada. Y si me reclaman a veces hasta me molesto. O sea, ¿dónde estamos? Claro, pero también, como decían, volvemos de nuevo a lo que decíamos al inicio, ¿no? Sí, tengo una sociedad que no reclamante, no tengo una sociedad organizada, entonces también puede hacer que el líder esté ahí, en esas circunstancias. Sí, pues, pero si hablamos de educación, creo que la educación precisamente debe servir para eso, es decir, para que no esperen que me reclamen para hacer lo que tengo que hacer. Sí, entonces en el proyecto educativo local la tarea encomendada a nuestra comisión es actualizar. Pero ahí hemos generado 13 momentos, ¿no? El primer momento es revisión del instrumento que tenemos, del documento. El segundo momento es evaluar cuánto se ejecutó, cuánto no, y porque algunas cosas no han necesitado de repente insertarse en algún plan, pero sí se habrá ejecutado. Y el tercer momento ya es la actualización. Ahora, el primero ya lo revisamos, ya tenemos datos, ya tenemos cifras, ya el diagnóstico ya lo tenemos ahí, hicimos una encuesta, tenemos recursos económicos también, y lo hemos hecho vía internet, con una encuesta en línea, y ya se trabajó eso. Y también el otro asunto es revisando documentos del INEI, de ese plan, de varios organismos, hemos actualizado ciertos datos. Y ahora estamos en el siguiente, ¿no? Que es el tema ya del cambio o de la perspectiva, ver los escenarios futuros, y para ello vamos a sacar mesas de diálogo con a diversos actores, con tipo focus group, con, por ejemplo, estudiantes, para ver los aprendizajes con ellos, ¿no? Con los docentes para ver, por ejemplo, la formación continua, cómo estaría, y así, ¿no? O sea, focus group por diversas variables o diversos componentes. Ya daba algunos avances usted del trabajo de actualización, profesor Manuel, pero a la fecha, ¿en qué porcentaje está este avance de la actualización? El proyecto educativo local tiene 3 partes. El primero es el diagnóstico, el segundo es la situación de cambio, el escenario de cambio, y el tercero es el de vigilancia, de evaluación. Nosotros estamos ya en el segundo.
Dijéramos que tienen 40-50% de avance. O sea, tenemos ya un instrumento, ¿no? Ahora, para ver este escenario futuro que hemos ideado al 2030, ahora lo tenemos que avanzar al 2036. Entonces, vamos a sacar, como le decía, mesa de diálogo con focus group para que puedan ahí, se pueda generar participación ciudadana, a generar consensos, validar lo que tenemos, o a lo mejor eliminar algunas cosas que en esa época lo habíamos puesto y que ahora ya no son tan útiles, cambiarlas por otras de repente, pero eso se va a validar cuando saquemos estos grupos. ¿Hasta cuándo tienen plazo? Estamos haciendo, ayer nos reunimos con la comisión técnica para hacer un cronograma, entonces hemos elaborado el plan. El lunes debemos estar ya afiatando las fechas, que desde el jueves probablemente estemos saliendo por hacer estas mesas de diálogo con los diversos actores. ¿Y cuándo debe terminar la actualización? La actualización debe estar más o menos a la primera semana de diciembre y ya el documento listo. No va a tardar mucho. No tenemos mucho plazo, tenemos poco plazo. Y como tenemos el instrumento y todavía está válido, solamente habrá algunas cosas que quizás estén modificadas. Dentro de esta actualización en objetivos, metas, ¿va a haber variación o se mantiene? Considerando los cambios tecnológicos que cada vez son más rápidos, es decir, lo que antes, por ejemplo, cambiaba en 10 años, hoy cambia en 5 y hasta menos. Y hay la tendencia de que estos cambios sean cada vez más rápidos. Sí. Por eso le decía, ¿van a mantener estos objetivos y metas o van a modificarlos o van a incluir otros objetivos? Sí, para que la gente que nos está escuchando o viendo un poco más nos entienda, esta segunda parte es el escenario al cual queremos llegar. Ese escenario al cual que queremos llegar tiene varios elementos. Elemento número 1 es la visión. La visión indica qué sociedad queremos, qué ciudadanos queremos, cómo podemos generar, estar en ese momento, ¿no? Con qué herramientas, lo que usted dice, ¿no? Quizá ya insertado la tecnología en los colegios, qué sé yo. Tenemos una visión ya nosotros programada. Esa visión va a tener que ser observada por diversos actores y quizá quitar algunos elementos y agregar otros. Ese es un elemento del escenario futuro. Otro elemento del escenario futuro son los componentes o las dimensiones. Ahí tenemos seis ejes, mejor dicho, 6 ejes. 6 ejes tenemos ahí. Un eje está con la educación básica y superior. Es un eje. Educación básica y superior, ¿cómo queremos verlo, no? Ahí tiene componentes, por ejemplo, aprendizajes pertinentes, se llamaba antes, ahora podría ser aprendizajes de calidad, que podría, no sé, ahí podría estar otro, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí profesores bien formados, o profesores capacitados, o profesores actualizados, también tenemos ahí otro dato, ¿no? La inclusión, ¿cómo está la inclusión? Que desaparezcan los EBES, la educación básica especial, o que cada aula sea ya más inclusiva, que el docente esté preparado para atender a esos chicos, etcétera. Entonces, ahí tengo un eje que es educación básica y superior de calidad. Otro eje, ¿cuál es? La investigación. Investigación técnica, científica, politécnica, ¿no? O sea, la cultura de la investigación, que la investigación esté desde inicial, y qué instrumento nos debe dar para que nosotros estemos seguros que se está haciendo investigación. Todos los ciudadanos somos investigadores por naturaleza. Por naturaleza, por excelencia. Ese es otro eje, ¿no? Entonces, ¿qué demandamos? Monografías, ¿qué demandamos? Tesis, o sea, ahí tiene que estar esos componentes, ¿no? Otro componente que tenemos ahí es la gestión de la infraestructura. La infraestructura que tenemos es ahorita la que debe reinar dentro de 10 años. Claro, el aula, así como está diseñada, las aulas tienen que modificarse, tienen que generarse nuevos espacios, ¿no? Entonces, ese es otro eje muy importante. Van 3. Otro eje muy importante que tenemos que ver, la cultura emprendedora.
Si el ciudadano que no es emprendedor ya fue, ¿no es cierto? Hay que ser emprendedor. ¿Y cómo? ¿Qué componentes le pongo ahí para que ese ciudadano sea formado como emprendedor? ¿No? Puede ser un médico, como pero creativo. Puede ser ingeniero, pero emprendedor. Creativo. Es decir, la profesión que tenga, pero tiene que ser emprendedor, creativo, innovador. Valor agregado a la cosa que hace, ¿no es cierto? Emprendedor. También tenemos otro con esta de la vida saludable, ¿no? El ambiente saludable, la vida saludable, eso que está en el plan de desarrollo peruano al 2050, por ejemplo, ¿no? Cómo el ciudadano mismo se protege, ¿no? Con su alimentación. Eso va desde las aulas, porque claro, desde abajo. El Estado tiene la obligación de brindar al estudiante, eso está en ley, la alimentación. Pero ha tenido tanto problema la alimentación en estos años. Entonces, pero bueno, hay que estar ese es otro eje, ¿no? Y así tenemos 6 ejes ahí, 6 ejes que son elementos del escenario futuro. El escenario futuro es la visión. Y esos ejes, con sus componentes, me dan, ¿qué? Objetivos estratégicos. Entonces, por ejemplo, de educación básica y superior de calidad, tengo un objetivo estratégico. ¿Cuál sería, no? Garantizar en Chota una educación básica. ¿Con qué mecanismos, con qué herramientas yo garantizo eso? Garantizar eso, ya está, uno. Lo otro es la cultura de la investigación. ¿Qué hago, no? Implementar. Entonces ahí tengo otro objetivo estratégico. Para infraestructura, en UGEL, por ejemplo, nosotros no tenemos unidad formuladora ni ejecutora, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de eso? ¿Qué se encarga, en este caso, el COPALE y las autoridades? De gestionar esas cosas, y ojalá que haya mesas de trabajo a lo mejor para que diseñen ya nuevos escenarios, porque al 2035 creemos que la sociedad, como usted bien dice, si los avances tecnológicos científicos son cada vez más rápidos, más acelerados, al 2035 nos queda 10 años, al 2040 15, ¿y cómo estaría la sociedad en esa época? ¿No? Mire, yo soy de una generación muy antigua. Le decía un poco, si me da usted un espacio, me decía un poco a los profesores, directores, a algunos usuarios, alumnos, que en mi época la tecnología básica con la cual mis profesores me enseñaban era la tiza y la pizarra. Cuando salía del pedagógico recién se implementó la tecnología moderna. ¿Cuál fue? El papelote. Entre comillas modernas. El papelote y el plumón. Por eso digo, entre comillas. 88, de 1988. El papelote y el plumón. Ahora ya no hay ni siquiera eso. Ahora es una pantalla. Las pizarras interactivas, que también ya claro, los profesores lo utilizan, pero el ciudadano utiliza su dedo y una pantalla. Una pantalla. Su dedo y una pantalla. Acá. Ya no hay papelote, ya no hay tiza, ya no hay pizarra, ya no hay plumón. Es digital y pantalla. Ese es el medio más importante para aprender. A usted le dicen, oye, ¿dónde queda Chota? Tengo mi pantalla y mi... Y a futuro ni siquiera vas a utilizar los dedos ya. Probablemente tú solamente la voz, le dictes. nada más. También está ahorita, pero de manera un poco incipiente. Pero dicen, todavía usamos. Sí. Y ahora dicen, con inteligencia artificial, tu teléfono te va a guiar a dónde vas. Te va a indicar, hoy es hora de levantarte. Señor, tiene que utilizar tal ropa hoy día. Entonces, probablemente nos indican que la inteligencia artificial guíe nuestros pasos de aquí a unos pocos años. Y por eso es fundamental tener... actualizado nuestro instrumento. Pero no solo actualizado, sino implementarlo. Tiene usted la razón. Sino implementarlo. Sí. Están considerando en la actualización precisamente el tema de inteligencia artificial, que es un aspecto muy complejo todavía. Hay varios aspectos de la inteligencia artificial que todavía no podemos comprender, no solo nosotros, sino quienes están inmersos, los especialistas en inteligencia artificial todavía ni siquiera lo comprenden cómo funciona. Y obviamente que así como hay ventajas de la inteligencia artificial, hay desventajas y riesgos muy preocupantes, por supuesto. ¿Están considerándolo en esta actualización del proyecto educativo local? Ese es imprescindible, solo que hay un par de atingencias ahí, ¿no? Por ejemplo, en el currículo nacional
están dos aspectos muy importantes que ya no tienen área curricular. Por ejemplo, el aprendizaje autónomo. Toda persona debe gestionar su aprendizaje autónomo. Eso hay que enseñarle desde pequeño al estudiante, que debe gestionar su aprendizaje autónomo. No está en ningún área, mejor dicho, está en todas las áreas. No necesita un área solamente, está en todo, es transversal. Claro, porque debo utilizar esta herramienta en CTA, en ciencias sociales, comunicación, matemáticas. Es gestionar el aprendizaje autónomo. En las diferentes áreas. Pero también hay otra en el currículo, que es este asunto de utilizar la tecnología de innovación, de las TIC, de información y comunicación, las tecnologías. Es transversal ahorita, de generar entornos virtuales, de diseñar entornos virtuales, de trabajar en entornos virtuales. No rechazarlo, ¿no? Ni tenerlo miedo, ni satanizarlo, más bien. Es transversal, lo puede utilizar el profesor de comunicación como lo puede utilizar el profesor de educación física. Todo el mundo lo debe utilizar porque es transversal. Entonces, en el proyecto educativo local, no podemos ponerle un eje solamente a eso. Debería ser transversal, como dice el currículo. ¿Sí? Si va a hacer investigación, ¿qué investigador no va a utilizar inteligencia artificial? La tecnología. Claro. Si va a hacer usted sesiones de aprendizaje, ¿quién no lo va a hacer? Si usted va a trabajar este asunto de infraestructura, tendrá que utilizar también la inteligencia artificial. Pero cómo lo utiliza, por ejemplo, es clave. No lo voy a utilizar el copia y pega porque ya así me ahorro y hago otras cosas. Entonces se discutirá en las mesas de diálogo si este asunto de la tecnología demanda de un eje estratégico o es transversal. Esa va a ser la discusión probablemente en la mesa de diálogo que podamos entablar, ¿no? Pero de ir es imprescindible, tiene que ir. Claro, no queda de otra. Porque sí hay una tendencia un poco a decir, no, la inteligencia artificial no es buena. En realidad, así como cuando aparecieron las redes no necesariamente son buenas o malas, sino depende del uso que usted puede decir, ¿no? También ahí, podríamos hacer una metáfora, nuestros pobladores chotanos, todos llegaban a Chota cargados sus papas en sus caballos, ¿no? Con los costales de papa, el pobre caballo llegaba acá a la plaza. Entonces usted puede decir, yo no quiero carro, voy a seguir utilizando mis caballos. La pregunta es, ¿ahora cuántos llegan en caballo? Todos utilizan carro. Claro. El 99% de lugares en Chota tienen acceso vehicular. Entonces se ha convertido ahora todo traslado en vehículo motorizado. Entonces eso también hace decir, viene a colación esa metáfora a indicar que nosotros así quisiéramos, no podemos dejar de pensar, de planificar, dejar de lado la tecnología. Es un medio muy importante. Y me llama la atención lo que usted reflexionaba, que a 10, 15, 20 años, si realmente las aulas, los locales escolares que conocemos, que tenemos, van a seguir siendo útiles, van a seguir funcionando, aunque personalmente creo que hace tiempo dejaron de ser, digamos, espacios los más adecuados como para los cambios y tendencias, las evoluciones en los diferentes campos, y por la misma naturaleza humana. No sé qué tan saludable sea aprender encerrado en 4 paredes, 20, 30, 40 alumnos y con sesiones que para todo, que consideran casi a todos como si fuéramos los mismos. Sí, algo así que yo me encierro para aprender es el aula, ¿no? Vamos a concentrarnos todos en un espacio. Pero ya muchos países, mire, ese espacio de aula lo inventó Aristóteles, si ya se imagina usted, con el bendito Licio, ¿sí? En aquella época. Yo prefiero a Sócrates para educar, por ejemplo. Y Sócrates al aire libre. Sócrates no utilizó el aula. El aula no. No, utilizó una esquina. Y tampoco les trató a todos como si fueran homogéneos, los mismos. Y a todos no les dio la respuesta. Hacía otra pregunta para que él mismo encuentre la respuesta.
pregunta tras pregunta encontraba la respuesta. En cambio, Aristóteles fue por otro. Un método didáctico que sigue siendo válido y quizás por la Sigue misma vigente. naturaleza humana. Sigue estando vigente. Y hay varios países que han discutido si las 4 paredes hay que encerrar a un estudiante para aprender. Y hay varios, tipo Japón, que ya no generan eso. Mejor dicho, han generado espacios abiertos para aprender. Y me parece más importante el espacio abierto. Tal vez el espacio cerrado sería para dar conclusiones, pero Claro. el espacio abierto es para investigar, para indagar, para ver conclusiones, o sea, hacer varios experimentos. Y a eso hay que sumar, creo que lo que usted menciona, el gestionar el autoaprendizaje, antes era lo que conocíamos como autoeducación. Siempre ha estado y siempre estará, porque eso es Claro, gestionar el aprendizaje parte autónomo. de nuestra naturaleza humana. Claro. Muchos de nosotros hemos avanzado gracias a Por esa nuestra responsabilidad. cuenta. Claro, por nuestra Esa responsabilidad. iniciativa propia. Claro, pero antes Y esa inquietud. Pero antes nos castigaban. Si usted hacía una pregunta fuera del tema que estaba tratando, varias veces me han mandado al paredón. Sí. Varias veces. O te decía, "Shh, silencio, cuando habla el profesor tú Callas. calles. O no contradigas a tu profesor, ¿no? Si ahora más bien es toda una tertulia, vamos a trabajar las aulas así, pero ya no serán la gestión solamente en aulas. Ya hace buen tiempo que hay, a eso se llaman espacios de aprendizaje. Y hay varios espacios de aprendizaje más potentes que el aula todavía. El espacio de la naturaleza es más potente que el aula. La calle misma. La calle, La calle misma. La sociedad misma, el mercado es un espacio muy potente de aprendizaje. En el mercado te dan vueltos sin estar restando con la tabla que te enseña tu profesor. Y al vuelo el comerciante dice, ya toma tu vuelto. ¿Por qué? Por añadidura nada más. O la práctica también. ¿No? Entonces hay espacios para aprendizaje más. Quizás los profesores poco lo utilizamos y utilizamos un 90% del aula. Quizá esa reflexión podríamos trabajarlo más adelante. Sí, o sea, pero por falta de implementar en estos documentos, por ejemplo, se siguen destinando grandes cantidades de presupuestos a seguir construyendo aulas que quizás en 5 o 10 años ya no sean de mucha utilidad. Claro, Vicente, y me traes también aquí a la memoria el mensaje de don Jaime, periodista de esta radio. Me decía, ¿por qué no sacamos un programita de educación? Sacaríamos un programita de educación para discutirlo permanentemente, estas cosas, y que la sociedad, la gente que nos oye, nos escucha, vaya también participando. También tendrá mucho que decir respecto a estas novedades, ¿no? Y mientras más lo actualicemos, más rápido lo entendamos, mejor va a ser la formación del ciudadano. Reitero, es importante la planificación, el análisis, los diagnósticos, las estrategias, las visiones son imprescindibles, porque si no podemos llegar que mientras en Perú... Un barco a la deriva. No, como creo que hasta ahora parece que seguimos experimentando a la deriva, pero decía que sin esto podemos llegar a que mientras, por ejemplo, en la universidad estamos enseñando o en la especialidad que se aboca al tema de digamos, ensamblar, fabricar los vehículos, por ejemplo. Mientras estemos haciendo un vehículo común del que conocemos, aquí enseñando eso, resulta que en 10 años eso ya no va a servir, porque ya vamos a tener los coches voladores, por ejemplo. Entonces, por eso es importante. Para poder... Claro, es importante diseñar un escenario futuro. Claro. Diseñar un futuro, un escenario futuro con buenas estrategias para que vayamos a ese escenario. Permítanos, tenemos una comunicación telefónica que vamos a recibirla. Está en la línea el profesor Víctor Herrera Alba. Profesor Víctor, muy buenos días. Le escuchamos. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenos días. Un saludo para ti y también para el profesor ponente Manuel. Un saludo cordial. Muchas gracias, profesor. También importante para la educación es el juego. El juego es fundamental en el desarrollo, sobre todo de los niños en el nivel primario.
Entonces, ese es también un elemento importantísimo. Si nosotros, en lugar de dar todos los lineamientos a los alumnos sentados en las carpetas, hacemos toda la enseñanza a través del juego, mucho más el niño va a aprender, porque son experiencias que a través del juego uno nunca las olvida. ¿No? Porque aprender jugando, aprender haciendo, pues uno no se olvida jamás. Bien. Esa es mi participación y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, gracias, profesor Víctor. Y eso estaba ahí, no lo desarrollaba mucho, ese componente, ese eje estratégico que se llama la educación de la salud, del ambiente y de la educación física, y la recreación es el eje completo. Aprender jugando creo que es fundamental. Y no solo para inicial ni primario, creo que... Claro, y además el proyecto de desarrollo del Perú al 2050 trae un indicador clave. ¿Cuál es el indicador clave? Que dice que cada día el ciudadano, la persona, debe hacer ejercicio 30 minutos. Mínimo. Y este asunto del juego está hace buen tiempo, pero a veces somos tan formales que no queremos establecer esas reglas, ¿no? Y ahora... Y lo vemos como indisciplina a veces al juego. Claro. Y bien dice el profesor Víctor, ¿no? Lo que aprendes haciendo, no lo olvidas nunca. Aprender jugando y aprender haciendo. No lo olvidas nunca. Pero nuestra educación no está funcionando así. Y es recreativa, no cansa. Sí, pero todavía no está funcionando así, por lo menos en la mayoría. Disculpe, maestro, porque todavía sigue siendo vertical. En educación inicial hay un momento fundamental que es el juego. Ahí sí. Pero ya de primaria, el aprendizaje haciendo. De primaria, secundaria y más adelante, ya un poco sí se ha descuidado. Solamente vemos que el profesor de educación física, en la hora de educación física, nada más lo hacemos. Pero ¿por qué no hacer, por ejemplo, en lectura también eso? ¿Por qué no hacer en matemática eso? Me parece que nos ha traído a la memoria un tema muy importante que seguramente en la mesa de diálogo lo vamos a poner. Aprender jugando y aprender haciendo. Y lo de haciendo, eso lo dice, creo, ahorita el tema del desarrollo de capacidades. Es decir, que uno mismo, partir de que el estudiante construya su aprendizaje. Claro, ahí tiene usted dos enfoques. El aprendizaje constructivista, que decía que es aprender haciendo, pero el socioconstructivista, que dice que haciendo, pero en sociedad. Mejor todavía. Sí. Profesor Manuel Alarcón Díaz, gracias por estar en el programa Periodistas en Sábado. Siempre es una linda manera de estar acá, de disertar, de analizar. Siempre es una buena manera de llegar a nuestra audiencia, y quizá una invocación a nuestros directores y docentes de las 162 instituciones que nos toca en esta vez, el 11, 12 y 13 de noviembre, la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje. Su responsabilidad es asistir a su institución y brindar todas las facilidades para que el aplicador de las pruebas lo haga de la mejor manera. Son 60 minutos. Hay que darle todas las facilidades, y a los chicos, a los estudiantes, darles todas las facilidades también para que se sientan cómodos y desarrollen esos cuadernillos de la mejor manera posible. Mi invocación a ellos, un abrazo enorme también a toda la clase magisterial que nos está escuchando, y a nuestra población por escucharnos siempre. Muy agradecido a usted por la invitación. Y que ojalá pasemos de ese 5, de ese 15, 20%, avancemos. Estamos en el fondo prácticamente, ¿no?, en esta evaluación. Siempre hay esperanza de mejorar. En secundaria tenemos 16 instituciones en segundo grado que van a ser evaluadas y una en quinto grado. Esperamos que nos vaya mejor, esa performance de nuestros alumnos nos ayuden. En primaria son 46 instituciones que ojalá nos ayuden a mejorar. Amigos y amigas, llegamos así también al final de Periodistas en Sábado. Gracias por su amable atención. Que Dios bendiga sus hogares y tengan un feliz fin de semana. Permiso. Santa Mónica Servicios Informativos. Periodismo que construye. Periodismo que crea un mundo mejor. Un mundo mejor. Periodistas en Sábado. Periodistas en Sábado.